esta preciosa mañana estamos aquí para darles de la palabra del Señor, para que ustedes puedan escuchar la palabra santa de Dios. Lo que está aconteciendo ahora en esta hora son momentos difíciles, momentos de aflicciones, momentos de angustia y momentos muy graves en esta hora, en este momento, en el mundo entero, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, porque cada ser humano se está compadeciendo de cada persona. Yo lo sé que sí, porque hay muchos problemas ahora mismo y muchas cosas que están sucediendo en este mundo, que las cosas están sucediendo mal. Vamos a leer la palabra de Dios, porque Dios es el que nos ayuda en todo, sobre todas las cosas, y Dios es el que está siempre con nosotros y presto para escuchar. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Ellas se encuentran en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, algunos versos. Ahí vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, también digo yo. Amén. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id consultar a Beelzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibista, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y dile: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón. Gracias, Señor, por tu palabra. Le damos gracias a Dios en esta hora por la palabra que ha sido leída en este segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 3, hasta el verso 3. En este momento hemos hablado y hemos visto, hemos escuchado la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a poner como tema, no mi tema, sino el tema que el Espíritu Santo me dio: ¿por qué no le crees a Dios? Hay muchos en esta hora que no le creen a Dios, pero vamos a ver qué nos dice la palabra por ahora mismo, qué pasó con este rey. Este es un rey que había caído de una ventana, como nos dice la palabra, de aquella casa que tenía en Samaria. Era un rey que lo tenía todo, porque hay reyes que lo tienen todo y que tienen todos sus bienes, y al tener todos sus bienes no confían en Dios y no creen en Dios. Pero este es un rey de Samaria, un rey escogido para hacer lo bueno y para dar buen ejemplo. Pero ¿qué pasa? Este rey le cree aquellas personas que están con él. Él le manda un mensaje y le dice a estos mensajeros, le dice: vayan a consultar al dios de Ecrón, vayan a consultar a Beelzebú, rey de Ecrón, que era aquel dios, un dios es pagano, porque cuando nos dice la palabra de Dios dioses, es porque son dioses que no son Dios. Dios se escribe con letra mayúscula, por eso Dios es único. Pero él confiaba en estos dioses. Él creía que él se iba a sanar de esta enfermedad, porque él había caído de aquella ventana, había sido agolpeado, porque cuando una persona cae de una ventana es golpeado, se agolpea, se da golpe. ¿Por qué? Porque esta persona le creyó más a aquellos dioses paganos que a Dios. Entonces nosotros debemos creerle a Dios, que es lo principal. Lo primero en nuestras vidas es Dios. El que nos hizo y nos creó fue Dios. Entonces, en primer lugar, debemos darle el primer lugar a Dios. Pero en esta hora, en este momento, este hombre no le creyó a Dios, que es lo principal, sino le creyó a aquellos dioses paganos. ¿Por qué? Porque él creía que esos dioses lo iban a sanar, lo iban a curar. Pero él no pensaba que él en ese instante podía morir. Dios le dio toda la oportunidad para que se salvara, pero él no le creyó a Dios. Pero ¿qué pasa? El ángel de Jehová le dice a Elías Tibista, aquel gran profeta, le dice: ve a encontrarte con aquellos mensajeros de aquel rey, entonces, de Samaria. De aquel rey, entonces, le manda a decir Dios por medio a Elías que si no hay Dios en Israel, para que él consulte a Dios en Israel, que hay Dios en Israel, y no consultar a aquellos dioses paganos. Pero aquel hombre no escuchó la voz de Dios. Aquel hombre lo que hizo fue que entonces su corazón se endureció más, porque él mandó entonces a buscar a Elías. Entonces, ¿por qué tú mandas a buscar a Elías si ya tú consultaste a esos dioses paganos? ¿Por qué entonces tú le das el segundo lugar a Dios, como muchas personas que hoy en día le dan el segundo lugar a Dios, y a Dios hay que darle el primer lugar? Ahora, seguimos leyendo la palabra y seguimos viendo de lo que hemos leído.
aquí aquellos hombres van a consultar a Elías, van allí a aquella loma, aquella cúspide de aquella loma donde está Elías, porque Elías era un hombre de Dios, un mensajero de Dios que siempre vivía en las lomas, siempre vivía buscando a Dios en todo lugar, en las cuevas. Entonces aquellos hombres van a aquella colina donde está Elías y le dice que dice el rey que descienda. Y entonces él le dice, entonces yo le dice, varón de Dios, que descienda, que el rey dijo que descendiera. O sea, el rey lo mandó a buscar para él sanar, pero ese es el momento donde él tenía que darle el primer lugar a Dios y le dio el segundo lugar a Dios. Cuando le damos el segundo lugar a Dios, entonces ¿qué pasa? Que Dios nos envía entonces su mal. ¿Por qué? Porque entonces viene la ira de Dios y cae sobre cada uno de las personas y de esta humanidad que hoy en día estamos padeciendo o están padeciendo muchas personas por haber pecado, y por el pecado entonces da esto. Entonces este rey cuando manda a los mensajeros a aquel lugar, Elías le dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego, Entonces ahí mismo en ese instante Dios lo quemó a ellos. ¿Por qué? Por el pecado, por aquella falta de fe. Cuando dudamos de Dios y perdemos nuestra fe en Dios y no le creemos a Dios, entonces Dios manda ira. Dios me dijo a mí, vendrá ira. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Antes de pasar todo esto, Dios me dijo que vendría ira. Entonces vino la ira. Yo no le digo cosas por decirlas, yo le digo cosas verdaderas. Lo que Dios me dice, yo lo revelo. Cuando Dios no me dice nada, entonces yo callo. Hay muchos en este día, en estos tiempos, que están revelando muchas cosas de Dios y tienen que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso porque hay muchas personas que están hoy en día haciéndose pasar por profetas, pero son profetas falsos. ¿Por qué? Porque si Dios no te dice una cosa, tú no debes decirla. Cuando Dios les dijo, envió a Elías, era porque Elías estaba seguro de decir la profecía de lo que Dios le dijo, le envió a través de ese ángel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que quemó a los otros también que vinieron detrás de él. Llegaron 51 más y Dios lo quemó. 50 más con su capitán 51. Dios quemó en ese instante a 110 hombres, a 102 hombres, perdón. A 102 hombres Dios quemó. ¿Por qué? Porque aquellos hombres perdieron la fe y no le creyeron a Dios. Después de ahí Elías Tibista se acercó a él y le dijo, del lecho donde está no te levantará. ¿Por qué no se levantó? Porque Dios lo castigó y Dios lo mató. Entonces hoy en día debemos creerle a Dios. Si no le creemos a Dios, no estamos bien delante de Dios. Tenemos primero que creerle a Dios. Muchos le creen a un video, muchos le creen a un pelo que está ahora mismo. Esto está de número 1, el pelo. Pero entonces no le creen a Dios. Se beben el té que dice que profetizaron, pero no le creen a Dios. Entonces el primer lugar es Dios. Tenemos que creerle a Dios. Créele a Dios, Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti y busca de Cristo antes que sea tarde. Dios te bendiga.